O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. En un reino lejano, oculto entre montañas misteriosas y bosques llenos de magia, existía un antiguo artefacto conocido como el corazón de la tierra. Era un cristal de luz pura que mantenía el equilibrio entre los 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra. Cada uno de estos elementos estaba representado por un guardián, seres legendarios que protegían las fronteras del reino. Sin embargo, un día, el corazón de la tierra fue robado. Nadie sabía quién lo había tomado, pero las consecuencias fueron inmediatas. El cielo se oscureció, los ríos comenzaron a secarse y la tierra comenzó a agrietarse. Los elementos se descontrolaron, sumiendo al reino en caos. La única esperanza recaía en una joven llamada Elara, una aprendiz de hechicera que había vivido en el reino desde pequeña. Elara había heredado un antiguo poder de su madre, una mujer que había desaparecido misteriosamente cuando Elara era solo una niña. Los ancianos del reino le dijeron que su madre había sido la última en tocar el corazón de la tierra y que ella, Elara, debía ser quien lo recuperara. Con la ayuda de un intrépido joven llamado Olden, un experto en criaturas mágicas, Elara emprendió una peligrosa travesía para encontrar el corazón. Durante su viaje, se encontraron con seres fantásticos, dragones que custodiaban las montañas, elfos sabios que vivían en los árboles más altos, y hadas que tejían ilusiones para protegerse de los invasores. Cada encuentro les enseñó valiosas lecciones sobre los elementos y cómo restaurar el equilibrio. Elara comenzó a entender que no solo debía encontrar el cristal, sino también sanar la fractura interna que existía entre los elementos, una división provocada por la avaricia y el egoísmo de los seres humanos. Tras superar desafíos, Elara y Olden llegaron a la cueva del Guardián del Fuego, donde el corazón estaba oculto. Pero en el interior, descubrieron que el ladrón era alguien inesperado, un antiguo guardián del reino, consumido por la codicia del poder. Elara, usando su magia y lo aprendido durante el viaje, logró restaurar el equilibrio entre los elementos, no solo recuperando el corazón, sino también sanando la división entre las fuerzas. Al final, Elara entendió que la verdadera magia no residía en el corazón de la tierra, sino en la armonía entre todos los seres y elementos. Con el reino restaurado, ella se convirtió en la nueva guardiana del equilibrio, y junto con Olden, continuó protegiendo la magia del mundo. Con el reino restaurado y la paz nuevamente abrazando las tierras, Elara asumió su rol como guardiana del equilibrio. Sin embargo, pronto descubrió que la restauración del corazón de la tierra no había resuelto todos los problemas del mundo mágico. Aunque los elementos estaban en armonía, la codicia y el deseo de poder seguían latentes en muchos rincones del reino. Un año después de la restauración, Elara recibió una extraña visión en sus sueños. Una sombra oscura comenzaba a crecer en el norte, un lugar prohibido conocido como la llanura de las sombras, donde los hechizos y las criaturas de la oscuridad habían sido sellados por generaciones. La visión era clara, algo antiguo y malévolo se despertaba, un poder que podía destruir todo lo que había sido restaurado. Con Olden a su lado, Elara decidió investigar este nuevo mal. A lo largo de su viaje hacia el norte, encontraron pistas inquietantes. Los árboles que una vez eran verdes y vibrantes se habían marchitado. Los animales del bosque, antes llenos de vida, ahora caminaban en silencio, con los ojos vacíos. Algo estaba corrompiendo todo lo que tocaba. Al llegar a la llanura de las sombras, Elara y Olden se enfrentaron a una nueva revelación: una antigua raza de magos oscuros, conocidos como los Netar, habían sido olvidados por el tiempo, pero habían estado esperando la oportunidad para regresar. Estos magos habían usado la magia oscura para manipular los elementos a su antojo, pero fueron sellados cuando el corazón de la tierra fue creado. El líder de los Netar, un mago antiguo llamado Zorat, había estado cultivando su poder en las sombras, esperando el momento en que los elementos se debilitaran. Ahora que el corazón había sido restaurado, Zorat vio su oportunidad para desatar su magia y gobernar el mundo.
Utilizando una oscura energía conocida como la sombra, planeaba drenar la vida de los elementos y sumir el mundo en una oscuridad eterna. Para derrotar a Zorath, Elara debía enfrentarse no solo a su poder, sino también a la tentación de la magia oscura. Durante la batalla, Elara sintió la seducción de la sombra, un poder que ofrecía un control absoluto sobre los elementos. Pero recordó las enseñanzas de su madre, y con la fuerza de su corazón y la magia que había aprendido a lo largo de su viaje, resistió. El enfrentamiento culminó en una batalla épica, donde Elara, con la ayuda de Olden y las criaturas mágicas que habían conocido en su travesía, desintegró el poder de Zorath, restaurando la paz en el reino. Sin embargo, al final de la batalla, Elara comprendió que la lucha nunca sería completamente ganada, pues las sombras siempre tratarían de regresar. Con el tiempo, Elara fundó una nueva orden de guardianes, quienes se encargarían de mantener el equilibrio entre los elementos y vigilar las fronteras de la magia oscura. Aunque su misión nunca tendría fin, Elara encontró consuelo en saber que, mientras estuviera unida con aquellos que compartían su visión de armonía, siempre habría esperanza. Y así, el reino prosperó, sabiendo que la magia era poderosa, pero más aún lo era el coraje y la unidad de quienes la protegían. A medida que pasaban los años, Elara continuó su labor como guardiana del equilibrio, pero no solo como protectora de los elementos, sino también como una guía para aquellos que deseaban entender la verdadera naturaleza de la magia. En su camino, se dio cuenta de que el equilibrio no solo se mantenía a través de la lucha contra las sombras externas, sino también mediante el crecimiento interno y la comprensión profunda de los propios deseos y miedos. Los jóvenes de todo el reino acudían a ella para aprender sobre la magia, pero también sobre el autocontrol y la armonía entre los seres. Elara fundó una escuela de magia, donde los estudiantes no solo aprendían hechizos, sino también a vivir en equilibrio con la naturaleza y con los demás. Los guardianes de la nueva orden se aseguraban de que el conocimiento no cayera en malas manos, y que los estudiantes entendieran el verdadero significado de la magia, un don para preservar la vida, no para dominarla. En ese tiempo, Olden, su fiel compañero, se convirtió en un gran explorador. Viajaba a los rincones más remotos del mundo, buscando antiguos secretos y nuevas criaturas mágicas. A menudo regresaba con historias de lugares inexplorados, y sus relatos inspiraban a los estudiantes de la escuela. Aunque nunca se apartó completamente de Elara, su camino era distinto, pero siempre se sentían conectados por un lazo profundo, uno que ni el tiempo ni la distancia podían romper. Pero la paz nunca es eterna, y nuevas amenazas surgieron en las fronteras del reino. Esta vez, no se trataba de magia oscura o criaturas corruptas, sino de una fuerza más sutil, la desconfianza. En las tierras lejanas, algunos grupos comenzaban a dudar del equilibrio logrado por Elara y sus seguidores. Algunos pensaban que la magia debía ser controlada de manera más estricta, mientras que otros querían usarla para fines personales o de conquista. La idea de que la magia podía ser monopolizada y utilizada como arma empezó a ganar terreno, creando divisiones entre las diferentes facciones del reino. Un día, un joven llamado Cal, un antiguo estudiante de la escuela de magia, apareció en la corte de Elara con un mensaje inquietante. Había descubierto un antiguo tomo prohibido, que hablaba de una magia primordial, una fuerza más poderosa que cualquier elemento, y que podía ser utilizada para reescribir las leyes mismas de la magia. Cal, cegado por el poder que prometía el tomo, comenzó a cuestionar la enseñanza de Elara. Creía que solo a través de la dominación total de la magia se podría garantizar la paz. Elara se enfrentó a su antiguo alumno con dolor en el corazón, pues sabía que Cal había sido una de las mentes más brillantes en su escuela. Sin embargo, el joven había caído en la trampa de la ambición, y su búsqueda del poder lo había llevado por un camino peligroso. Elara trató de razonar con él, advirtiéndole de las consecuencias de desatar tal poder, pero Cal, ya consumido por su obsesión, desafió a Elara. El conflicto entre los dos fue inevitable. La batalla que siguió no fue solo física, sino también emocional. Elara intentó usar toda su sabiduría y compasión para detener a Cal sin destruirlo, pero las sombras de la ambición que habían oscurecido su corazón no se dejaban fácilmente domar. La lucha culminó en un duelo de magia pura, donde Elara, con gran esfuerzo, logró contener el poder destructivo de Cal,
pero no sin sufrir daños. Al final, Elara tuvo que tomar una decisión dolorosa: sellar a Cal en un lugar donde la magia primordial no pudiera alcanzarlo. El dolor de perder a un alumno tan prometedor fue profundo, pero Elara sabía que, en el equilibrio, a veces hay sacrificios que deben hacerse por el bien mayor. A pesar de este doloroso episodio, Elara no perdió la esperanza. Con el tiempo, ella y su orden comprendieron que la magia, al igual que el mundo mismo, está en constante cambio. El equilibrio no era algo estático, sino un proceso continuo que requería vigilancia, sabiduría y, sobre todo, comprensión. Elara, al igual que su madre antes que ella, siguió protegiendo el corazón de la tierra, sabiendo que el verdadero poder no estaba en los hechizos o en los elementos, sino en la capacidad de elegir siempre el camino de la armonía, incluso cuando la oscuridad intentaba engullirla. Y así, el reino siguió prosperando, no porque el mal fuera erradicado de una vez por todas, sino porque sus habitantes, guiados por el ejemplo de Elara, aprendieron a enfrentar sus propios demonios internos y a buscar siempre la paz, incluso en los momentos más oscuros. Pasaron décadas, y el legado de Elara perduró más allá de su tiempo. Los guardianes del equilibrio, bajo su enseñanza, continuaron protegiendo el reino y manteniendo la paz. La escuela de magia, que una vez fue una pequeña academia, se convirtió en una gran institución, conocida en todo el mundo como el Templo de la Armonía, donde generaciones de magos y hechiceros aprendían no solo a dominar los elementos, sino también a vivir en equilibrio con el mundo que los rodeaba. Pero en las sombras, los ecos de los antiguos conflictos nunca desaparecieron por completo. Aunque la magia parecía más controlada y la paz parecía estar firmemente establecida, los resentimientos y las antiguas ambiciones de aquellos como Cal no se desvanecieron con el tiempo. En los rincones más olvidados del reino, se susurraba sobre una nueva generación que deseaba deshacer el equilibrio establecido, una generación que creía que el poder debía ser reclamado, no compartido. Uno de esos susurros llegó a los oídos de Lysandra, una joven maga y descendiente de los Netar, la raza de magos oscuros que Elara había derrotado mucho tiempo atrás. Lysandra había crecido bajo la sombra de la historia de su pueblo y la caída de Zorath, su ancestro. Aunque su corazón no estaba lleno de odio, creía que su linaje merecía ser restaurado, y que la magia de los Netar debía ser redimida. Según los relatos antiguos, los Netar habían sido los primeros en descubrir la magia primordial, y Lysandra estaba convencida de que, si se podía controlar, esa magia podría traer una era de prosperidad para todos los pueblos, no solo para unos pocos. Lysandra comenzó su propia búsqueda, adentrándose en los fragmentos de conocimiento oculto, desenterrando secretos que habían sido enterrados durante siglos. En su viaje, encontró a otros descontentos con la rígida estructura del reino, aquellos que sentían que Elara y sus seguidores habían tomado demasiado poder y control sobre la magia, limitando el potencial de los individuos. Con el tiempo, Lysandra reunió un grupo de seguidores, una mezcla de magos jóvenes, criaturas mágicas y exiliados, todos ansiosos por liberar la magia primordial y cambiar el destino del reino. En sus esfuerzos por acceder a la magia primordial, Lysandra encontró una forma de comunicarse con el antiguo espíritu de Zorath, quien aún permanecía sellado en las profundidades de la llanura de las sombras. Zorath, cuya ambición nunca había muerto, comenzó a manipular a Lysandra, ofreciéndole poder a cambio de liberar su espíritu. Prometió a la joven maga que juntos, podrían desatar un nuevo orden, donde los magos de todas las razas serían libres de gobernar sin las restricciones impuestas por el equilibrio de Elara. Desesperada por comprender el verdadero alcance de su poder, Lysandra rompió el último sello que mantenía a Zorath prisionero, desatando de nuevo la oscuridad sobre el mundo. A medida que la magia primordial se liberaba, comenzaron a surgir extrañas distorsiones en la naturaleza, los vientos soplaban con furia, las aguas se desbordaban y la tierra temblaba con una fuerza descontrolada. Los elementos, una vez nuevamente equilibrados, volvían a caer en caos, pero esta vez con una intensidad aún mayor. Elara, ahora una anciana, sintió el perturbador regreso de la magia primordial. Sabía que esta vez la amenaza sería mucho más peligrosa, pues no solo se trataba de un desequilibrio en los elementos, sino de una amenaza que venía de dentro, de aquellos mismos que una vez habían sido sus discípulos.
Lisandra y sus seguidores comenzaron a extender su influencia, buscando reunir más adeptos para su causa. La idea de la magia sin límites comenzó a seducir a muchos, pues les ofrecía poder sin restricciones ni reglas. Pero aquellos que se mantenían fieles al legado de Elara y al equilibrio luchaban por frenar esta nueva ola de caos. Elara, aunque ya envejecida y sabia, reunió a los antiguos guardianes y a los estudiantes más prometedores de su escuela. Sabía que el sacrificio era inminente, y que la paz nunca sería eterna. Esta vez, la batalla no solo sería física, sino también ideológica, pues sería necesario mostrar al mundo que la verdadera magia no era el poder desmedido, sino la responsabilidad de vivir en armonía con todos los seres vivos y con los elementos que sustentaban la vida. En una última misión, Elara, acompañada por su fiel amigo Olden, quien había regresado después de años de exploración, y un nuevo grupo de jóvenes valientes, se enfrentó a Lisandra en un duelo que trascendió la magia. En el corazón de la llanura de las sombras, donde todo comenzó, Elara y Lisandra lucharon no solo por el control de la magia primordial, sino por el futuro del mundo mismo. Elara, con la sabiduría que había adquirido a lo largo de su vida, logró mostrarle a Lisandra lo que significaba verdaderamente el poder. Pero en un acto de gran sacrificio, Elara sabía que solo ella podría sellar la magia primordial para siempre, para evitar que el mundo cayera en el caos absoluto. Con una última explosión de energía, Elara usó el corazón de la tierra para absorber la magia primordial, sellándola en un rincón oculto de la tierra, inaccesible para los mortales. Elara, agotada y herida, miró por última vez el reino que había protegido toda su vida. Sabía que el equilibrio había sido restaurado, pero también entendía que siempre habría quienes desearan desafiarlo. En su último aliento, dejó un mensaje para el mundo: la magia es un reflejo de nuestra humanidad. Solo cuando aprendemos a vivir en equilibrio con nosotros mismos y con los demás, la paz puede perdurar. Y así, Elara desapareció, dejando tras de sí un legado que perduraría por generaciones. La escuela de magia continuó existiendo, pero ahora con un énfasis aún mayor en la enseñanza de la responsabilidad, la humildad y el respeto por la magia y sus límites. La paz volvió al reino, y aunque las sombras nunca desaparecieron por completo, la luz del equilibrio brilló con fuerza, guiando a aquellos que buscaban sabiduría y armonía. Y aunque Elara ya no caminaba entre ellos, su espíritu seguía presente en cada rincón del mundo, recordándoles a todos que el verdadero poder es el que se encuentra en la conexión y el respeto mutuo. Años después de la desaparición de Elara, el reino continuó en una paz relativa, aunque la memoria de su sacrificio se convirtió en leyenda. La escuela de magia, ahora conocida como el Templo del Equilibrio, siguió siendo el faro de sabiduría, transmitiendo los valores de armonía que Elara había defendido. Los guardianes del equilibrio se encargaron de mantener la paz, pero el mundo había cambiado, y las antiguas enseñanzas ya no eran tan fácilmente comprendidas por las nuevas generaciones. En las tierras más lejanas, algunos comenzaron a desafiar las reglas establecidas, buscando una magia más poderosa y directa, como la que Elara había sellado. Entre ellos, había un joven llamado Kallen, un mago ambicioso que creía que la verdadera magia no debía ser limitada por reglas o moralidad. Kallen había crecido oyendo las historias de los antiguos magos, de cómo los Netar y otros habían buscado controlar la magia primordial. A diferencia de Lisandra, que había sido consumida por su propio deseo de poder, Kallen buscaba conocimiento, aunque con un enfoque más egoísta. Él quería entender la magia en su forma más pura, sin restricciones, y estaba convencido de que el antiguo poder sellado por Elara era la clave para alcanzar su máximo potencial. Kallen viajó a los rincones más remotos del mundo en busca de secretos olvidados, explorando antiguas ruinas y desenterrando textos que hablaban de la magia primordial, el poder que una vez desestabilizó el reino. A medida que su conocimiento crecía, también lo hacía su obsesión, y pronto comenzó a reunir seguidores que compartían su visión de una magia sin ataduras. Sin embargo, Kallen no era el único que había notado la creciente inquietud en el mundo mágico. En el Templo del Equilibrio, los descendientes de los guardianes comenzaron a sentir una extraña perturbación, una sensación de desequilibrio que no podían identificar con claridad. Los antiguos registros de Elara hablaban de una magia peligrosa que solo podía ser controlada por los verdaderos guardianes,
pero no sabían si el poder que Kallen buscaba era esa misma magia primordial, o algo aún más oscuro. La joven hechicera Liora, descendiente de uno de los primeros estudiantes de Elara, fue la primera en percatarse de los cambios. Ella había crecido escuchando las historias de su antepasado y las lecciones de Elara. Liora, siendo una aprendiz aún, no sabía si estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir, pero entendió que debía actuar, pues la amenaza era real. Convocó a los guardianes y pidió consejo, pero sabía que los viejos métodos de lucha no serían suficientes para enfrentar algo tan profundo y desconocido. Kallen, con su creciente poder, comenzó a desafiar abiertamente las enseñanzas del Templo del Equilibrio, y sus seguidores comenzaron a sembrar discordia entre los pueblos, prometiendo un nuevo orden donde la magia fuera libre, sin los límites impuestos por los guardianes. Liora, sabiendo que la magia primordial podía volver a desatarse si no se detenía, decidió emprender una misión en busca de respuestas. Su viaje la llevaría a un lugar que había sido olvidado por todos, el Valle del Olvido, donde se decía que el último fragmento de la magia primordial estaba sellado. Mientras tanto, Kallen estaba cerca de descubrir el último componente necesario para liberar la magia primordial. Había encontrado una antigua piedra en forma de corazón, similar al corazón de la Tierra, pero mucho más oscuro. Con este artefacto, podía desatar la magia con una intensidad que jamás se había imaginado. El conocimiento de cómo manejar este poder no solo residía en los libros antiguos, sino también en la conexión con los elementos que Elara había restaurado. Si Kallen lo liberaba, no solo podría reescribir la realidad, sino también dominar a los elementos, eliminando el equilibrio que Elara había luchado por restaurar. Liora, con la ayuda de unos pocos guardianes leales, llegó al Valle del Olvido, donde descubrió que la magia primordial no era algo que pudiera controlarse por voluntad humana. Era una fuerza natural, antigua y desbordante, que no conocía de moralidad ni de deseos. Los registros de Elara hablaban de la creación del corazón de la Tierra precisamente para contener esta energía, porque la magia primordial no tenía conciencia, solo caos. En una visión, Liora vio una imagen de Elara, como si su espíritu hubiera dejado un eco dentro del mundo. La visión le mostró que solo aquellos que comprendieran que la magia primordial no podía ser usada para el beneficio personal, sino que debía ser restaurada a su lugar dentro del ciclo natural de la vida, podrían evitar el desastre. Elara había sacrificado su vida para sellarla, pero el conocimiento de cómo mantenerla contenida había sido transmitido a sus descendientes. La única forma de impedir que Kallen desatara la magia primordial era destruir el artefacto que había encontrado, antes de que pudiera utilizarlo para sus propios fines. Liora regresó al reino con esta sabiduría, pero sabía que el tiempo se agotaba. Kallen estaba cerca de completar su ritual. Decidió enfrentarlo directamente, no con fuerza, sino con una apelación a su humanidad. Enfrentó a Kallen en las ruinas del antiguo templo donde Elara había sellado la magia primordial, en el corazón de la llanura de las sombras. Allí, en la misma tierra donde Elara había luchado, Liora le mostró a Kallen la verdad sobre la magia, era un don para ser entendido, no una herramienta para el control. El duelo no fue solo de magia, sino de filosofías. Kallen, cegado por su ambición, rechazó las palabras de Liora. Pero al final, comprendió, aunque tarde, que la magia primordial no podía ser controlada por la voluntad humana, pues su poder era demasiado grande para ser manejado sin consecuencias. Con el último acto de sacrificio, Liora destruyó el artefacto y selló la magia primordial una vez más, esta vez para siempre. El reino, una vez más, fue salvado del desastre. Liora, aunque exhausta, sabía que el equilibrio había sido restaurado, pero que siempre sería un trabajo continuo. La lección que había aprendido y que compartió con las nuevas generaciones fue clara: la magia, en su forma más pura, debía ser respetada y vivida en armonía con el mundo. Solo así, el reino y sus habitantes podrían prosperar. Y así, el ciclo de la magia, el equilibrio y el sacrificio continuó, dejando un legado eterno, más allá de las sombras y las luces del poder. Después de la restauración del equilibrio, el reino comenzó a sanar. Aunque el sacrificio de Liora y la destrucción del artefacto primordial habían impedido que la magia primordial se desatara nuevamente, las heridas dejadas por la ambición de Kallen y sus seguidores no se borraron de inmediato.
Muchos de los pueblos que se habían dejado seducir por su visión de una magia sin límites aún tenían dudas sobre las enseñanzas del Templo del Equilibrio. Algunos sentían que la magia debía ser más libre, mientras que otros, más sabios, comprendían que el equilibrio entre libertad y responsabilidad era esencial para la paz duradera. El Templo del Equilibrio continuó siendo el pilar central del reino, pero la lección de que la magia debía ser comprendida y respetada, más que dominada, había calado profundamente. Los guardianes del equilibrio, liderados por Liora, se encargaron de reforzar esta visión entre las nuevas generaciones de magos y hechiceros. Liora se convirtió en la nueva gran guardiana, y su sabiduría fue transmitida a todos aquellos que llegaban al templo buscando aprender no solo a controlar los elementos, sino también a vivir en armonía con ellos. Pero, en lo más profundo de la tierra, donde la magia primordial había sido sellada, algo permaneció. Un eco. La magia primordial no había desaparecido por completo, simplemente había sido contenida en un lugar inaccesible, protegido por las barreras que Elara había levantado y que Liora había reforzado. Sin embargo, el poder que la magia primordial representaba no podía ser olvidado, ni completamente erradicado, pues su esencia formaba parte de los mismos cimientos de la Tierra y el universo. En un rincón olvidado del mundo, donde el reino y los reinos vecinos se mezclaban con las fronteras del misterio, un antiguo mago, Ithar, descendiente de los primeros estudiosos de la magia primordial, comenzó a percibir los ecos de esta magia sellada. Ithar había pasado años buscando respuestas sobre el verdadero origen de la magia primordial, convencido de que el equilibrio que Elara había restaurado solo era una frágil capa que no podría mantenerse por siempre. A diferencia de Kalen, Ithar no estaba motivado por la ambición personal ni por el deseo de poder. Su única meta era desvelar el misterio de la magia primordial, no con fines egoístas, sino para comprender la verdadera naturaleza del universo. Sin embargo, su investigación lo llevó por caminos oscuros. Su obsesión por la magia primordial lo llevó a realizar rituales peligrosos y a estudiar textos olvidados, algunos de los cuales habían sido quemados o destruidos por el propio Templo del Equilibrio, pues se sabía que eran peligrosos. Ithar comenzó a sentir la presencia de la magia primordial como una vibración que resonaba en su interior. Los antiguos tomos que había encontrado hablaban de cómo la magia primordial estaba vinculada con los orígenes mismos de la vida, la muerte y el ciclo de la naturaleza. Sin embargo, como Elara había descubierto años antes, ese poder era demasiado grande para ser controlado por los mortales sin consecuencias devastadoras. A medida que Ithar se acercaba al corazón de la magia primordial, comenzó a percibir un vínculo misterioso con un ser ancestral, una entidad primordial, cuyo poder y voluntad eran incomprensibles para la mente humana. Esta entidad había existido desde el comienzo de los tiempos, y su esencia estaba unida a la magia primordial. Ithar no solo había encontrado un poder capaz de cambiar la realidad misma, sino también una presencia que lo llamaba, lo atraía con una fuerza tan intensa que comenzó a perder el control de su propia mente. En el Templo del Equilibrio, Liora y los guardianes empezaron a notar extrañas alteraciones en la naturaleza, como si algo estuviera perturbando el tejido mismo de la magia. Sin poder comprenderlo completamente, Liora sintió que la amenaza aún no había desaparecido, que la magia primordial seguía latiendo en alguna parte del mundo, esperando ser desatada. Así comenzó la nueva misión, evitar que Ithar liberara el poder que ya había tocado, y que pudiera deshacer todo lo que Elara había logrado. Liora, junto con un pequeño grupo de guardianes elegidos, emprendió un nuevo viaje para detener a Ithar antes de que se sumiera en la oscuridad total. Sabían que, aunque el poder de la magia primordial estaba sellado, sus ecos podían ser escuchados por aquellos que aún deseaban desatarlo, y que el ciclo de la lucha por el equilibrio nunca se detendría. El destino del mundo estaba nuevamente en juego, no solo en términos de lucha, sino de comprensión. La historia de la magia primordial continuaba, como un ciclo interminable de descubrimiento, sacrificio y aprendizaje. Y mientras los guardianes luchaban por proteger el legado de Elara, también sabían que el equilibrio no era algo que pudiera ser alcanzado una sola vez, sino que debía ser mantenido, vigilado, y respetado por todos. La magia primordial nunca dejaría de existir. Solo aquellos lo suficientemente sabios para comprenderla, y lo suficientemente humildes para aceptar su inmenso poder,
podrían garantizar que el equilibrio perdurara, no solo para ellos, sino para todas las generaciones futuras. El viaje hacia Ithar no fue fácil. Liora y los guardianes que la acompañaban cruzaron tierras peligrosas, enfrentándose a criaturas alteradas por los ecos de la magia primordial, y atravesaron regiones desoladas donde el tiempo parecía haberse distorsionado. En su camino, encontraron señales de la influencia de Ithar, símbolos antiguos y fragmentos de hechizos que indicaban que su búsqueda se había adentrado cada vez más en lo profundo del misterio que rodeaba la magia primordial. A medida que se acercaban a la cueva en la que Ithar se había refugiado, un lugar marcado por un vórtice de energía inestable, Liora comenzó a sentir una presencia inquietante. No era solo la magia primordial, sino algo más antiguo y profundo que resonaba en el mismo aire. El vínculo de Ithar con la entidad primordial se había fortalecido, y la influencia de esta entidad comenzaba a perturbar la realidad misma. El cielo sobre ellos se tornó gris, y el viento susurraba en idiomas olvidados. Dentro de la cueva, Ithar ya no era el hombre que Liora había conocido. Su rostro, antes lleno de curiosidad, estaba ahora marcado por la obsesión, con los ojos brillando con un resplandor inquietante. Su conexión con la entidad primordial lo había transformado. La magia que fluía a través de él ya no era solo humana, era algo ajeno, algo que no pertenecía a este mundo. Has llegado demasiado tarde, Liora, dijo Ithar, su voz resonando en la cueva con un eco extraño, como si varias voces hablaran a la vez. El poder de la magia primordial ya no es algo que pueda ser contenido. He tocado la esencia misma del universo. Yo soy ahora el vínculo entre este mundo y el más allá. Liora se adelantó, su varita iluminando la oscuridad que los rodeaba. No comprendes lo que estás desatando, Ithar. La magia primordial no es solo poder. Es el caos mismo. No tienes idea de las consecuencias que traerá. Ithar sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo. No tengo miedo del caos. El caos es el principio de todo. Si lo controlamos, seremos los amos de la creación. La magia no está destinada a ser contenida, sino a ser liberada. El equilibrio es una ilusión. Yo estoy ofreciendo algo más grande. Las palabras de Ithar resonaban con fuerza, pero Liora no se dejó seducir. Sabía que no podía vencerlo con magia pura, pues la entidad primordial lo había fortalecido de una manera que era imposible de contrarrestar. En lugar de atacar directamente, Liora comenzó a invocar los antiguos rituales de la magia del equilibrio, los mismos que Elara había usado para sellar la magia primordial en el pasado. Pero esta vez, no solo luchaba por evitar que Ithar desatara el caos, luchaba por restaurar el entendimiento de la verdadera magia, una que no solo debía ser controlada, sino comprendida y respetada. La cueva comenzó a temblar a medida que Liora invocaba las palabras de la antigua sabiduría, pero Ithar resistió, usando la magia primordial para crear una barrera que impedía que el ritual tuviera efecto. Sin embargo, Liora no desistió. Sabía que no estaba sola en esta batalla. Sentía la presencia de todos los antiguos guardianes, los espíritus de aquellos que habían luchado antes que ella, uniendo sus fuerzas para proteger el equilibrio. Elara, susurró Liora, como una plegaria. Déjame escuchar tus palabras, guíanos de nuevo. En ese instante, una luz brillante emergió del centro de la cueva, iluminando todo a su alrededor. Era la energía pura del corazón de la tierra, la misma que Elara había utilizado para sellar la magia primordial. La luz comenzó a envolver a Ithar, quien, cegado por su propio poder, intentó luchar contra ella, pero era en vano. La magia primordial, aunque poderosa, no podía superar la luz de la verdad. Esto es el equilibrio, exclamó Liora, mientras la luz crecía a su alrededor. No hay magia sin responsabilidad. No hay poder sin consecuencias. Ithar gritó, pero su cuerpo comenzó a disolverse en energía, absorbido por el vórtice de la magia primordial que había desatado. La entidad primordial, al ver que su vínculo con Ithar estaba siendo destruido, intentó rebelarse, pero también fue sellada en el mismo vórtice. La energía comenzó a estabilizarse, y la cueva se calmó. La magia primordial, por fin, fue contenida de nuevo. Liora, agotada por la batalla, cayó de rodillas. El poder de la entidad primordial había sido enorme,
pero el sacrificio de Idhar había demostrado que incluso el caos tenía un límite que debía ser respetado. La magia primordial, aunque no destruida, había sido restaurada a su lugar original, y el equilibrio, una vez más, había sido preservado. El reino que había estado al borde de la destrucción comenzó a sanar lentamente. Liora regresó al templo del equilibrio, donde fue recibida como heroína, aunque ella sabía que el verdadero héroe era el legado de Elara y los guardianes que vinieron antes que ella. El conocimiento de la magia primordial, ahora sellado nuevamente, se convirtió en una enseñanza para todos los magos. La magia no debía ser temida, pero sí respetada. El poder debía ser comprendido, no solo para usarlo, sino para vivir en armonía con él. Liora, como la nueva gran guardiana, dedicó su vida a enseñar a las futuras generaciones el verdadero significado de la magia. No como una herramienta para el poder, sino como un medio para conectar con el mundo de una manera más profunda y consciente. El reino, aunque siempre vulnerable a los ecos del pasado, floreció en paz, sabiendo que el equilibrio no era algo que pudiera darse por sentado, sino algo que debía ser continuamente vigilado y respetado. Y así, la historia de la magia primordial continuó, como un ciclo eterno de comprensión y sacrificio, un recordatorio de que el verdadero poder radica en la sabiduría de vivir en armonía con el mundo y con los demás. A medida que los años pasaban, la figura de Liora como gran guardiana se consolidó. Aunque la paz había vuelto al reino, y la magia primordial estaba contenida una vez más, su legado no quedó únicamente en la restauración del equilibrio. Liora, fiel al ideal de Elara, enseñó que el verdadero poder radicaba en la compasión, en el entendimiento mutuo y en la conexión con los elementos, no en la dominación sobre ellos. Su enseñanza se extendió más allá de las fronteras del reino, llegando a otros lugares que, antes, habían estado sumidos en la oscuridad o bajo la opresión de aquellos que deseaban controlar la magia. La escuela del Templo del Equilibrio se convirtió en un centro de sabiduría no solo para los magos, sino para cualquier ser que deseara aprender a vivir en armonía con el mundo natural. Magos, hechiceros, e incluso personas no mágicas acudían a este lugar, buscando la verdad detrás de la magia primordial y cómo mantener el equilibrio en sus vidas. Las antiguas enseñanzas de Elara se mezclaban con los nuevos descubrimientos que Liora había hecho sobre la naturaleza misma de la magia. El templo ya no solo era un refugio, sino también un faro de esperanza y comprensión. Sin embargo, la sombra de la magia primordial nunca desapareció por completo. En las lecciones de Liora, siempre había un recordatorio de que el equilibrio debía ser vigilado. Los ecos de la magia primordial persistían, a veces tan solo como susurros en las noches más oscuras, como si esperaran un momento de debilidad para resurgir. La energía sellada en la cueva no podía ser destruida, solo contenida, y su presencia continuaba siendo un misterio que desafiaba a aquellos más curiosos o temerarios. En una ocasión, muchos años después, un grupo de jóvenes aprendices liderados por un prometedor estudiante llamado Tarion decidió aventurarse más allá de los límites establecidos por Liora y otros guardianes. Tarion, inquieto y lleno de una curiosidad insaciable, comenzó a investigar los rincones olvidados del mundo, buscando la magia primordial y los secretos que la rodeaban. Aunque Liora había intentado advertirle de los peligros, él no pudo evitar sentir que la magia debía ser entendida en su totalidad, sin limitaciones. A pesar de las advertencias, se adentró en el Valle del Olvido, el mismo lugar donde Elara había sellado la magia primordial, buscando respuestas a las preguntas que nadie había logrado responder. Al principio, los intentos de Tarion parecían inocentes, quería comprender la naturaleza del vórtice de poder que Elara había sellado. Sin embargo, a medida que profundizaba más en su investigación, comenzó a sentir la llamada de la magia primordial, una atracción casi irresistible. Con el tiempo, Tarion encontró una vieja estructura escondida en el fondo de la cueva, un altar antiguo que contenía el último vestigio de la energía primordial. Fue aquí donde las voces comenzaron a susurrarle, ofreciéndole poder, conocimiento y la promesa de comprender la magia en su totalidad. Liora, al enterarse de que Tarion había desaparecido y que su búsqueda había ido demasiado lejos, sabía que debía ir tras él. No podía permitir que el mismo error se repitiera. A pesar de su deseo de proteger a la nueva generación de magos, Liora entendía que a veces,
el sacrificio era necesario para evitar la destrucción. Preparó un pequeño grupo de guardianes, entre ellos algunos de los magos más sabios de la escuela, y se dirigieron al Valle del Olvido, dispuestos a salvar a Tarion antes de que la magia primordial lo consumiera por completo. Al llegar a la antigua estructura, encontraron a Tarion en trance, rodeado por una espiral de energía primordial. Sus ojos brillaban con un resplandor inhumano, y su cuerpo estaba marcado por la magia que ya comenzaba a consumirlo. El vórtice de poder había comenzado a tomar forma a su alrededor, intentando liberarse de su prisión. Tarion, gritó Liora, al ver la situación. Deja ir esa magia. Es demasiado poderosa para que la controles. No importa cuánto la entiendas, la magia primordial no puede ser domada. Solo trae caos y destrucción. Tarion, aún atrapado en su trance, la miró fijamente, pero no reconoció a Liora. Estaba tan perdido en la magia que no podía oír su voz. El poder de la magia primordial era tan grande que la barrera entre él y la realidad se había difuminado. El vórtice de poder creció a su alrededor, dispuesto a desatarse nuevamente sobre el mundo. Liora sabía lo que debía hacer. No había otra opción. Se acercó a Tarion y, sin pensarlo, recitó las palabras del antiguo ritual de Elara. La luz del corazón de la tierra emergió, tan brillante como la última vez, pero con un poder aún mayor. Sin embargo, al hacerlo, Liora sintió el peso de la decisión que estaba tomando. Al igual que Elara, ella también debía sacrificarse para asegurar que la magia primordial no regresara. Solo de esta manera, podría restaurar el equilibrio y evitar que la oscuridad se desatara sobre el mundo una vez más. Con una última mirada a los guardianes que la acompañaban, Liora usó todo el poder que le quedaba para sellar la magia primordial de nuevo. La luz envolvió la cueva, y el vórtice se disipó, junto con la energía que amenazaba con escapar. Tarion cayó al suelo, liberado del trance, pero la magia primordial había dejado su huella en él, igual que había hecho con Idhar años atrás. Liora, agotada y herida, sonrió. Sabía que su sacrificio era necesario para mantener la paz, pero también sabía que el ciclo nunca terminaría por completo. La magia primordial siempre existiría, esperando el momento adecuado para manifestarse. Pero mientras hubiese aquellos como ella, dispuestos a proteger el equilibrio, el reino podría descansar tranquilo. Liora fue recordada como una heroína, un símbolo del sacrificio y la sabiduría necesarias para comprender los límites del poder. Y, aunque el ciclo de la magia primordial parecía continuar, la enseñanza era clara: el verdadero poder no era la magia misma, sino la capacidad de respetarla, comprenderla y usarla con humildad. Así, el legado de Elara y los guardianes del equilibrio perduró, una vez más, como una llama que nunca se apaga. Con la desaparición de Liora, el reino se sumió en un periodo de profunda reflexión y duelo. La gran guardiana había dejado un vacío imposible de llenar, pero su sacrificio no fue en vano. Tarion, ahora consciente de los peligros de la magia primordial, regresó al templo del equilibrio, marcado por su experiencia y con una nueva comprensión de la magia y el sacrificio. Aunque había sido salvado, no podía escapar de la sombra de lo que había buscado y casi desatado. Decidió convertirse en un guardián de la sabiduría que había aprendido a un costo tan alto, y comenzó a enseñar a los nuevos aprendices que se acercaban al templo, advirtiéndoles de los peligros de la ambición desmedida. El templo del equilibrio, aunque nunca se recuperó completamente de la pérdida de Liora, continuó siendo el bastión de la paz y el entendimiento entre la magia y el mundo natural. Los antiguos escritos de Elara, junto con los nuevos textos que Tarion ayudó a compilar, se convirtieron en la base de una enseñanza más profunda y más respetuosa con los poderes invisibles que gobernaban la vida y la muerte. Cada generación de magos que pasaba por el templo aprendía a no solo dominar los elementos, sino también a escuchar y entender la naturaleza misma de la magia, no como una herramienta para ser explotada, sino como una energía que debía ser respetada y equilibrada. Con el tiempo, se construyó una nueva generación de guardianes que seguía la filosofía de Liora, aprendiendo a vivir en armonía con los elementos y la magia primordial. Aunque las amenazas externas disminuyeron, el peligro interno, la posibilidad de que alguien volviera a caer en la obsesión por la magia primordial, seguía siendo una sombra constante. Mientras tanto, más allá del reino,
en las tierras más remotas, había quienes aún sentían la llamada de la magia primordial. La figura de Idhar, aunque ya no era una amenaza directa, permaneció como una advertencia en las leyendas. Algunos seguían buscando respuestas, otros intentaban liberarse de las ataduras que les imponían los guardianes, convencidos de que podrían controlar la magia sin sufrir las consecuencias. En las profundidades del bosque, cerca de la antigua cueva donde Elara había sellado la magia primordial por última vez, algunos secretos olvidados comenzaban a despertar. En su lecho subterráneo, el vórtice de energía primordial, aunque contenida, nunca había desaparecido por completo. Había quedado latente, esperando el momento adecuado para volver a surgir. Los murmullos de los antiguos conjuros que habían sido sellados, los ecos de la magia, comenzaban a resonar nuevamente en las tierras olvidadas, buscando una oportunidad para desatar su poder. Pero esta vez, el mundo no estaría indefenso. Los guardianes, guiados por las enseñanzas de Elara y Liora, sabían que la magia primordial no era un mal en sí misma, sino una fuerza que debía ser comprendida y respetada. Aunque siempre existiría el riesgo de que el equilibrio fuera alterado, también había en el corazón de los guardianes la firme convicción de que el sacrificio de aquellos que se habían enfrentado a la magia primordial antes serviría como recordatorio de la importancia de la vigilancia, la responsabilidad y la unidad. En un rincón oculto del Templo del Equilibrio, una nueva generación de estudiantes observaba las estrellas en el cielo nocturno, contemplando los misterios que aún quedaban por desvelar. Tarion, ahora maestro de los nuevos aprendices, les contaba historias de Liora, Elara y los antiguos guardianes, transmitiendo las lecciones más profundas sobre el equilibrio. El verdadero poder no radica en lo que podemos hacer, les decía, sino en lo que podemos evitar hacer cuando comprendemos las consecuencias de nuestras acciones. El ciclo de la magia primordial continuaba, pero ahora, más que nunca, el mundo sabía que no había una solución definitiva ni un fin para la lucha por el equilibrio. En cambio, había un constante recordatorio de que la magia, como la vida misma, debía ser respetada, protegida y entendida en su totalidad. Y así, bajo las estrellas que brillaban en un cielo eterno, el reino y sus guardianes continuaron su vigilia. Sabían que la paz no era un estado permanente, sino una continua búsqueda, y que el equilibrio solo podía ser mantenido mientras todos estuvieran dispuestos a aprender de las lecciones del pasado, a sacrificarse por el bien común y a recordar siempre que el verdadero poder era aquel que se compartía, no el que se poseía. La historia de la magia primordial, el sacrificio y la protección del equilibrio perduró, transmitida de generación en generación, como una llama que nunca dejaba de brillar, guiando a los sabios y a los valientes en su camino hacia el entendimiento y la armonía. Y así, en el corazón de la tierra, el legado de aquellos que se habían enfrentado al caos se convirtió en una luz brillante que iluminaba el camino para aquellos que vendrían después. Con el paso de los siglos, el Templo del Equilibrio se convirtió en una institución venerada no solo por los magos, sino por todos aquellos que buscaban comprender la conexión entre la magia y el mundo natural. Los antiguos rituales de Elara y Liora fueron enseñados a los jóvenes no solo como una forma de controlar los elementos, sino como una filosofía de vida que abogaba por el respeto, la responsabilidad y el sacrificio. Las generaciones posteriores de guardianes entendieron que la verdadera amenaza no era la magia primordial en sí misma, sino la arrogancia humana de intentar controlarla sin comprender sus vastas implicaciones. A medida que la sabiduría se transmitía a través de los siglos, el templo dejó de ser solo un refugio para los sabios y magos, se convirtió en un símbolo de la coexistencia armoniosa entre las fuerzas del mundo, una academia que enseñaba no solo la magia, sino la importancia de la humildad y la compasión hacia todas las criaturas del reino. Sin embargo, en lo más profundo de la tierra, en las raíces mismas del mundo, las corrientes de la magia primordial seguían fluyendo, inalteradas y esperando. La cueva que había albergado el vórtice de poder, aunque sellada, nunca estuvo completamente vacía. En las noches más oscuras, cuando la luna se ocultaba tras densas nubes, los ecos de la magia primordial aún susurraban, recordando a todos que nunca se debía bajar la guardia. A pesar de los esfuerzos de los guardianes, las advertencias de los más viejos y las enseñanzas de los antiguos, algunos, como una nueva generación de magos jóvenes, comenzaron a cuestionar las restricciones impuestas. En su interior,
sentían que la magia primordial, aunque peligrosa, también ofrecía un potencial sin igual, un poder capaz de transformar el mundo. Uno de estos jóvenes, Lysander, un brillante aprendiz, fue el primero en atreverse a desafiar las enseñanzas más antiguas, buscando respuestas en los textos olvidados de la magia primordial. Lysander había crecido escuchando historias sobre los sacrificios hechos por Liora y Elara, pero su curiosidad por lo prohibido lo llevó a investigar por su cuenta, con la esperanza de desentrañar los misterios que la magia primordial guardaba. En su mente, el poder sin límites era una llave para cambiar el destino del mundo, para garantizar que la magia ya no fuera una fuerza incontrolable, sino algo que pudiera ser dominado y utilizado para la prosperidad del reino. Una noche, mientras exploraba las profundidades de las antiguas criptas del templo, Lysander descubrió una cámara secreta. Allí, entre polvo y pergaminos antiguos, encontró lo que parecía ser un hechizo olvidado, uno que prometía restaurar el equilibrio entre la magia primordial y la magia del mundo. Era un ritual peligroso, uno que muchos creían que solo Elara había tenido el poder de realizar. Lysander, sin dudarlo, comenzó a estudiar el hechizo con la intención de hacerlo realidad. Creía que con suficiente conocimiento y control, podría evitar que la magia primordial destruyera todo a su paso. Despertado por su ambición, Lysander comenzó a realizar el ritual en secreto. Los ecos de la magia primordial, sintiendo la presencia de un nuevo ser dispuesto a desafiar las leyes del equilibrio, comenzaron a despertar nuevamente. La barrera que había mantenido a la magia contenida durante siglos comenzó a debilitarse, sin que nadie lo supiera. A medida que el ritual avanzaba, la realidad misma comenzó a distorsionarse. El tiempo se volvió inestable en la cámara secreta, y las sombras parecían cobrar vida. En un momento de desesperación, Lysander se dio cuenta de lo que estaba desatando. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El hechizo no solo había llamado a la magia primordial, sino que también había atraído algo más, una fuerza aún más antigua y peligrosa, algo que Elara y Liora nunca habían anticipado. El vórtice, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, comenzó a resurgir con una fuerza arrolladora. Lysander, consumido por su propio deseo de poder, no pudo detenerlo. Las líneas de la realidad se rompieron, y las energías de la magia primordial comenzaron a infiltrarse en el mundo una vez más. En ese momento de caos, un rayo de luz emergió de lo más profundo del templo, una manifestación de la voluntad colectiva de todos aquellos que habían guardado el equilibrio durante generaciones. Tarion, ahora un anciano guardián, llegó al lugar justo a tiempo para ver las consecuencias del acto de Lysander. Su corazón se llenó de tristeza y pesar, pues sabía que había llegado el momento de un sacrificio final, uno que quizá no podría ser evitado. Lysander, aterrorizado por lo que había desatado, intentó detener el ritual, pero el poder de la magia primordial lo había superado. Tarion, con una mirada llena de sabiduría y compasión, se acercó al joven aprendiz y lo tomó por el hombro. El poder que buscas no es algo que pueda ser controlado, Lysander. No importa cuán grande sea tu deseo de cambiar el mundo. La verdadera magia es aquella que se entiende y se respeta, no aquella que se intenta dominar. Con esas palabras, Tarion levantó sus manos y comenzó a recitar el antiguo hechizo de sellado, uno que solo los más sabios y experimentados podían ejecutar. Sabía que este sería su último acto. La energía que se acumulaba en la cámara secreta era demasiado poderosa, pero con el sacrificio de su propia esencia, podría restablecer el equilibrio una vez más. La magia primordial, al sentirse amenazada, intentó rebelarse, pero la voluntad de Tarion y el sacrificio del último guardián fueron suficientes. En un destello de luz cegadora, el vórtice se selló nuevamente, y las energías caóticas fueron contenidas una vez más, aunque a un gran costo. Tarion, agotado y debilitado, cayó al suelo, habiendo cumplido con su deber, pero sabiendo que la lucha por el equilibrio nunca terminaría. Lysander, avergonzado y arrepentido, se arrodilló junto a Tarion. «Lo siento», murmuró, «no entendí lo que estaba haciendo». Tarion sonrió débilmente. «A veces, el conocimiento llega tarde. Pero aún hay tiempo para aprender. El equilibrio siempre debe ser vigilado, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en ello».
Con esas últimas palabras, Tarion dejó este mundo, sabiendo que el legado de los guardianes perduraría, y que el equilibrio del reino, aunque frágil, seguiría siendo protegido. El Templo del Equilibrio continuó su misión, y la Lysander, marcado por la tragedia de sus acciones, se comprometió a seguir el camino de aquellos que lo precedieron, buscando la paz, la sabiduría y la humildad necesarias para mantener la magia primordial contenida. La lección era clara: la magia es una fuerza poderosa, pero también es un espejo de la naturaleza humana, y solo cuando se comprende, respeta y se vive en armonía con ella, puede verdaderamente beneficiar al mundo. Y así, la historia de la magia primordial, del sacrificio y la restauración del equilibrio, se siguió contando de generación en generación, como una advertencia y un recordatorio de que, en la magia, como en la vida, el poder debe ser manejado con el máximo respeto y responsabilidad. Los años pasaron, y el reino, aunque marcado por las cicatrices de sus luchas pasadas, floreció en una paz que, aunque frágil, era profunda. La magia primordial seguía latente en las raíces del mundo, su poder contenido, pero nunca olvidado. La Lysander, ahora convertido en un líder dentro del Templo del Equilibrio, dedicó su vida a enseñar a las nuevas generaciones lo que él mismo había aprendido a través de su doloroso sacrificio: la verdadera sabiduría no reside en el poder, sino en la comprensión de los límites de dicho poder. Con el tiempo, la Lysander se convirtió en una figura venerada, no como un hombre que había sido consumido por la ambición, sino como un símbolo de redención y aprendizaje. Se dedicó a restaurar la enseñanza y la disciplina dentro del templo, asegurándose de que los jóvenes magos comprendieran la naturaleza de la magia primordial y las lecciones que había aprendido a un costo tan alto. Sin embargo, a pesar de su sabiduría, el conocimiento sobre la magia primordial seguía siendo un tema delicado. A medida que más jóvenes se unían al templo, algunos comenzaban a sentir la misma fascinación por el poder ancestral que él mismo había experimentado, lo que generaba una constante tensión entre la cautela y la curiosidad. El Templo del Equilibrio siguió floreciendo como un lugar de estudio y enseñanza, pero siempre bajo la supervisión constante de los guardianes más experimentados, que velaban por mantener la armonía entre el conocimiento y el respeto por las fuerzas que gobernaban el mundo. Cada generación de magos que pasaba por sus pasillos comprendía que, aunque la magia primordial era una parte integral del mundo, su control absoluto nunca debía ser la meta. La verdadera magia, como les enseñaba la Lysander, era la magia del corazón, la que conectaba a las personas con la naturaleza, con los demás y consigo mismas. El reino también comenzó a prosperar, en gran parte gracias a los esfuerzos conjuntos de los magos y los habitantes no mágicos, quienes habían aprendido a vivir en armonía. Las antiguas divisiones entre los pueblos mágicos y no mágicos, que alguna vez habían generado conflictos, comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una comprensión mutua de que todos tenían un papel importante en el equilibrio del mundo. Los magos ya no se veían como seres apartados y exclusivos, sino como guardianes y maestros que ayudaban a mantener la paz y el bienestar de todos. Sin embargo, la paz nunca es eterna, y, aunque los ecos de la magia primordial se habían silenciado por ahora, el tiempo no olvidaba las lecciones del pasado. En las fronteras más alejadas del reino, más allá de los límites conocidos por los guardianes, algunos antiguos seguidores de Ithar comenzaron a reorganizarse en secreto, con la intención de liberar la magia primordial una vez más. Estos seguidores, ahora llamados los despiertos, creían que la magia primordial era la verdadera fuente de poder y que debía ser liberada para crear un nuevo orden en el mundo, uno donde los magos pudieran finalmente dominar todos los aspectos de la magia. Los despiertos se infiltraron en las aldeas más remotas, sembrando semillas de dudas sobre el Templo del Equilibrio y sus enseñanzas. Había quienes, seducidos por promesas de poder ilimitado, comenzaron a seguirlos, desechando las advertencias de los antiguos guardianes. Estos grupos comenzaron a realizar rituales ocultos, utilizando fragmentos de los antiguos textos que habían sido cuidadosamente sellados por generaciones. La amenaza de los despiertos se convirtió en un susurro constante, algo que los sabios y guardianes del templo percibían con creciente preocupación. La Lysander, ahora envejecido pero aún lleno de determinación, sabía que el ciclo estaba a punto de repetirse. Había visto los mismos signos de obsesión y codicia en algunos de los jóvenes de su propio templo, y sabía que,
Aunque había habido avances en la comprensión de la magia, siempre existiría el riesgo de que alguien volviera a buscar el control absoluto sobre la magia primordial. Una noche, mientras la Lysander reflexionaba sobre su largo viaje de redención, un mensajero llegó al templo con noticias alarmantes. Se había detectado un aumento en las anomalías mágicas en las fronteras del reino. Algunos magos, siguiendo las enseñanzas de los despiertos, comenzaban a realizar rituales peligrosos cerca de las antiguas ruinas de la cueva donde Elara había sellado por última vez la magia primordial. Lysander, al recibir la noticia, comprendió que el equilibrio que tanto había protegido estaba nuevamente en peligro. Decidió convocar a un consejo de los más sabios guardianes del templo y, por primera vez en años, activó una antigua tradición, una vigilia de los antiguos, un ritual de observación y protección en el que los guardianes más sabios tomarían su puesto en los puntos más estratégicos del reino, para vigilar y prevenir cualquier intento de desatar el caos de la magia primordial. Entre los guardianes convocados estaba Nerida, una joven maga que había demostrado una sabiduría más allá de sus años. Ella era la encargada de estudiar las anomalías mágicas y rastrear a los seguidores de los despiertos. Con un grupo selecto de jóvenes aprendices, Nerida comenzó su misión, pero sabía que la batalla que enfrentaban no sería solo contra aquellos que buscaban liberar la magia primordial, sino contra las sombras más profundas de la ambición humana. Mientras tanto, en las ruinas de la cueva, un nuevo líder se alzaba entre los despiertos, Varek, un descendiente lejano de Ithar. Varek había heredado el deseo de su antepasado de liberarse del yugo de la magia sellada. Su visión era clara: la magia primordial no debía ser contenida, sino utilizada para reescribir las leyes del mundo. Con sus seguidores, Varek comenzó a trabajar en un ritual final, uno que, de tener éxito, podría desatar el poder primordial y sumir al reino en un caos eterno. El destino del reino y de la magia primordial estaba nuevamente en juego. Lysander, Nerida y los demás guardianes sabían que la lucha por mantener el equilibrio se libraría una vez más. Pero también sabían que el verdadero desafío no era solo enfrentarse a aquellos que deseaban liberar la magia primordial, sino enfrentarse a las sombras internas, los deseos y temores que todos compartían, y la difícil tarea de recordar que el poder no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para servir al bien común. La batalla final por el equilibrio estaba por comenzar. Pero mientras el reino se preparaba para lo que estaba por venir, una verdad fundamental quedaba clara: la magia primordial no era el enemigo. El verdadero desafío era la eterna lucha entre el deseo y el sacrificio, entre la ambición y el respeto por lo que uno no puede controlar. Y solo aquellos que comprendieran este equilibrio serían capaces de proteger el mundo de la oscuridad que acechaba nuevamente. La amenaza de los despiertos se cernía sobre el reino como una tormenta inminente, y Lysander, junto con Nerida y los demás guardianes, sabía que no podía subestimarse la magnitud de la batalla que se avecinaba. Aunque el templo del equilibrio había sido un faro de paz durante generaciones, el deseo humano por el poder ilimitado era una llama que nunca se apagaba por completo, y siempre había quienes deseaban desafiar los límites impuestos por el sacrificio de los antiguos guardianes. Nerida, llena de determinación y sabiduría, lideró a un grupo de jóvenes aprendices hacia las fronteras del reino, donde las anomalías mágicas eran más pronunciadas. En su viaje, compartió con ellos las historias de aquellos que habían venido antes, de Elara, de Tarion y de Liora, pues entendía que, más allá de la magia, era crucial transmitir la lección de lo que implicaba proteger el equilibrio. La joven maga había sentido el llamado de la magia primordial, pero también comprendía el peligro que conllevaba sucumbir a la fascinación por ese poder. Por ello, su misión era tan clara como peligrosa: detener a los despiertos antes de que pudieran realizar el ritual que desataría las fuerzas más oscuras y caóticas del mundo. Varek, el líder de los despiertos, había reunido a su ejército de seguidores en las ruinas de la cueva donde la magia primordial había sido sellada, convencido de que solo él podía controlarla. Sin embargo, su arrogancia y su deseo de poder eran su mayor debilidad. En su obsesión por desatar el caos, no había comprendido que la magia primordial no era algo que pudiera ser dominado por la voluntad humana, sino una fuerza salvaje e indomable que desbordaba las fronteras de la razón. El ritual que Varek planeaba ejecutar era uno de los más antiguos, un hechizo olvidado que había estado sellado en las profundidades del Templo del Equilibrio.
Este hechizo, conocido como el despertar de la oscuridad, prometía liberar el vórtice de energía primordial y sumir al mundo en un caos sin fin, donde la magia regresaría a su forma más pura y destructiva. Si se completaba, la magia primordial podría consumir el reino entero y deshacer todo lo que se había construido, corrompiendo a aquellos que intentaran controlarla y arrastrando a todo ser viviente hacia el abismo. Mientras la Lysander y los otros guardianes del templo mantenían una vigilancia constante, Nerida y su grupo llegaron a las ruinas donde los despiertos realizaban sus rituales. La oscuridad parecía haberse apoderado del lugar, y el aire estaba impregnado con una energía cargada y peligrosa. Nerida sabía que no podían enfrentarse directamente a Varek y sus seguidores sin preparar una estrategia adecuada, pues la magia primordial, aunque contenida, ya comenzaba a manifestarse en pequeñas ráfagas de poder caótico. Debemos actuar rápidamente, dijo Nerida a sus aprendices. No subestimemos el poder de Varek. Él no es solo un mago, es una amenaza para todo el equilibrio del mundo. Pero no olvidemos que la magia primordial, por poderosa que sea, no puede ser controlada por la ambición humana. Necesitamos encontrar una forma de sellarla de nuevo, sin caer en la misma trampa de quienes la buscaron antes. Los aprendices, aunque jóvenes, compartían su determinación. Habían aprendido que la magia no era algo que pudiera usarse a voluntad, sino que debía ser entendida en su totalidad, con respeto y cautela. Como Nerida les había enseñado, la verdadera magia residía en el equilibrio, no en la posesión del poder. Mientras tanto, dentro de las profundidades de las ruinas, Varek había comenzado el ritual final. Con manos alzadas, recitaba las palabras antiguas en un idioma olvidado por los siglos, llamando a las energías más oscuras del vórtice. La tierra temblaba bajo sus pies, y las sombras parecían cobrar vida, extendiéndose como serpientes oscuras a través del paisaje. Cada palabra que pronunciaba abría un poco más la puerta hacia el abismo de la magia primordial, y los seguidores de Varek lo miraban con devoción, convencidos de que la destrucción era el primer paso hacia un nuevo orden. Pero justo cuando el ritual estaba a punto de alcanzar su clímax, Nerida y su grupo irrumpieron en las ruinas, utilizando los hechizos de protección aprendidos durante años de estudio. Las barreras mágicas que había levantado para evitar que el vórtice se desatara fueron lo suficientemente fuertes como para detener el avance del ritual por un tiempo, pero no por mucho. Varek, furioso, giró hacia ellos, y su mirada estaba llena de odio y arrogancia. ¿Creéis que podéis detenerme? La magia primordial es el futuro del mundo. ¿Por qué temerla cuando podemos usarla para reescribir las leyes de la realidad? Rugió Varek. Nerida, con calma, levantó la mano, invocando una poderosa barrera de luz que frenó la embestida de energía oscura que Varek había liberado. El poder no debe ser usado para destruir, sino para crear. La magia primordial no es un arma, Varek, es una fuerza natural que no puede ser controlada por los deseos humanos. Tú mismo lo sabrás en el momento en que caigas. Varek, cegado por su propio ego, no escuchó las palabras de Nerida. En su desesperación por completar el ritual, lanzó una explosión de energía que rompió el suelo, haciendo que el vórtice de magia primordial comenzara a desbordarse. Las sombras se alzaron, y la realidad misma comenzó a distorsionarse, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. En ese instante, la Lysander apareció en el umbral de la cueva, con el poder y la sabiduría de sus años como guardián. Se acercó a Nerida y le susurró: el sacrificio no es solo físico, también es la voluntad de dejar ir lo que creemos que debemos controlar. Debemos ser los últimos en usar la magia primordial. Ningún otro puede hacerlo. Nerida comprendió al instante lo que debían hacer. Juntos, formaron un círculo de protección alrededor del vórtice, invocando las antiguas energías de sellado que Elara y los otros guardianes habían usado antes. Pero en lugar de intentar controlar la magia, simplemente se ofrecieron como vehículos para que la magia pudiera volver a su estado natural, a su propio equilibrio. La energía primordial, al no ser desafiada ni poseída, comenzó a calmarse, y el vórtice se cerró lentamente. El sacrificio fue profundo, y el poder desatado por Varek dejó cicatrices en la tierra. Pero, al final, la magia primordial fue sellada una vez más, y la oscuridad comenzó a disiparse. Varek,
derrotado y agotado por su propia ambición, cayó de rodillas. Su sueño de reescribir el mundo con la magia primordial había fracasado, y al final, solo había encontrado la verdad en las palabras de Nerida: la magia primordial no era para ser dominada, sino respetada y entendida. Los guardianes, aunque exhaustos, sabían que su lucha no había terminado. El equilibrio debía ser vigilado siempre, pues la magia primordial seguía siendo una fuerza peligrosa y poderosa. Pero ahora, más que nunca, sabían que la verdadera protección no radicaba en el control, sino en el entendimiento y el respeto por los límites de todo poder. Y así, bajo el cielo estrellado que había presenciado tantos sacrificios y victorias, el reino continuó su camino hacia la paz, con los guardianes del templo del equilibrio siempre vigilantes, recordando a todos que, aunque la magia primordial podía ser sellada, el verdadero poder residía en el corazón humano, en su capacidad de aprender, de crecer y de sacrificarse por el bien común.